7:43 de la mañana, gracias por seguir en la sintonía de Noticias Telemax y ya tenemos un invitado muy especial aquí en el estudio, Rosario. Sí, se lo decíamos antes de la pausa, hoy nos acompaña el doctor Sergio Fajardo Valderrama. Él es docente, académico, matemático y político colombiano. Les platicamos más de él. Fue exalcalde de Medellín, por cierto, fue designado como mejor alcalde del país por sus acciones en beneficio de la comunidad. También fue exgobernador de Antioquia y ex candidato a la presidencia de Colombia por la coalición Centro Esperanza. Actualmente es profesor visitante distinguido de la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía, que es impartida en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Y él nos viene a invitar, Tadeo, a una conferencia donde va a estar impartiendo política en tiempos inciertos. Será en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte, aquí en Hermosillo, pero también nos gustaría poder platicar acerca de temas relacionados con su experiencia para gobernar Medellín, la llamada ciudad de la eterna primavera. Así es, y bienvenido aquí a Telemax y sobre todo con nuestro auditorio para que nos platique primeramente en relación con esta conferencia de política en tiempos inciertos. Bueno, muy buenos días. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Gracias por invitarme a compartir con la comunidad. Entiendo que Telemax llega a muchas personas Sí. y vengo acá como profesor del TEC. Yo soy el director del Centro del Aprecio por lo Público y una parte fundamental de mi tarea es explicar, convocar a la ciudadanía para que participe en política, para que tome conciencia de en qué sociedad vivimos, la responsabilidad que todos nosotros tenemos como parte de las comunidades. Y participar en política pues no significa ser candidatos, sino tener conciencia, informarse, tomar decisiones, tener en mente lo que pasa en las diferentes comunidades. Entonces eso es lo que yo vengo a hacer y lo hago con mucho gusto y pues Doctor esto es una muy Sergio, buena oportunidad. es un honor tenerlo con nosotros y Gracias. como nos platicaba y como lo decíamos, este año usted fue candidato a la presidencia Sí. de Colombia y en una entrevista a un medio norteamericano usted dijo pues que ha buscado evitar la polarización en términos pues de gobierno y oposición y textualmente usted dijo en la polarización uno se convierte en amigo y enemigo y no hay más. Cuéntenos, ¿cuáles son los riesgos de un país cuyo destino electoral es la polarización precisamente? Sí, y estos son tiempos, como dice la conferencia que voy a dar y voy a explicarles, ilustrando a partir de mi experiencia, de todo lo que he conocido y por supuesto con lo que conozco de México, son tiempos donde la política está en ese momento de polarización. Y polarización significa que se divide el mundo en dos. Tú estás conmigo o en contra mía. ¿Eres Ok. amiga o enemiga? No hay más para hacer en la vida. Y si se entiende la política desde esa perspectiva, si el que no piensa como yo inmediatamente se convierte en enemigo, eso se convierte en una política que es de la guerra, porque entonces al enemigo hay que destruirlo. Y eso inmediatamente se traduce en una forma agresiva para dañar al diferente, en contravía de lo que yo he predicado toda la vida, que podemos ser diferentes sin ser enemigos, si es necesario. Pero esa polarización busca exactamente eso, enemigo, conmigo o contra mí, O en no contra. hay más. Entonces todo vale, y cuando todo vale, entre otras cosas, aparece la mentira, las fake news, una cantidad de elementos que hacen daño, para mí, Ujú. en la construcción de una sociedad. Y eso está pasando en muchas partes de América Latina, del mundo, de los Estados Unidos, aquí al lado de nosotros, con lo que ha sido, por ejemplo, la política con el señor Donald Trump, la forma Sí. como se ha hecho. Y yo creo que nosotros tenemos que reflexionar sobre eso. Yo fui candidato a la presidencia en la segunda, la primera vez casi, en esta no, Ujú. pero reiterando que podemos, y es una, para mí, es una cuestión ética. Si queremos construir, tenemos que ser capaces de disentir, pero disentir en términos democráticos, de respeto, para poder avanzar como sociedad. En la polarización siempre habrá una división, siempre ¿Y habrá cuál es el heridas. riesgo a largo plazo de esto? ¿Perdón? ¿Cuál es el riesgo a largo plazo? La polarización se va juntando con el populismo, porque yo me tengo que mantener en el poder, Ujú. digo figurativamente. Se tienen que mantener el poder y cuando se empieza a pensar desde esa perspectiva, que soy yo el que tengo todo y los que no están conmigo son enemigos, se va convirtiendo en una política autoritaria. Sí. Se van destruyendo ciertas instituciones que se necesitan en la democracia. Nosotros necesitamos que, repito, que en la organización del Estado haya pesos, contrapesos,
que el periodismo funcione, pero todo eso se empieza a llevar hacia el autoritarismo y muchas veces, y espero que no sea así, pero hay un riesgo grande, se acude a la violencia, porque empieza con la violencia verbal, agredir. En el mundo de la digital, el mundo de las redes sociales, que es un mundo que tiene condiciones extraordinarias, pero también se convierte en un espacio para la agresión, para la mentira, para multiplicar. Y empieza la violencia con el lenguaje. Cuando yo te maltrato, cuando te digo cualquier cosa sin ningún tipo de respeto, Claro. el paso siguiente puede ser que aparezca la violencia física. Y esos son riesgos, y hay que señalar esos riesgos porque yo creo que la política es importante, se puede hacer bien la política. En la campaña presidencial que acaba de pasar, pues como les digo, no gané, si no, no estaría aquí sentado hoy. Yo decía que la palabra decencia no es viral, pero yo creo que nosotros tenemos que aspirar a hacer política decente, poder profundizar en los problemas que tenemos que trabajar, Doctor. pero no incorporar esa forma de la política. Y estos conceptos nos llevan también a lo que viene siendo la incertidumbre, de las políticas de incertidumbre. ¿Cómo bajar esto a nuestro auditorio para comprender aún más los temas que abordará en su conferencia, ¿no? Lo que Pues viene mire, siendo la cuestión de la incertidumbre, política incierta. estamos en tiempos de incertidumbre porque el mundo está cambiando. México está ubicado al lado de los Estados Unidos, que por supuesto, pues sabemos muy bien que es el país más poderoso del planeta, y México está tan cerca de los Estados Unidos. Y estamos en este contexto globalizado, donde se están cambiando las relaciones internacionales. La globalización está cambiando de forma, ya están buscando encerrarse. Lo que se pretendía que fuera por todos lados, un mundo integrado alrededor del comercio, se están cerrando las fronteras y los países empiezan a preocuparse más por lo que está ocurriendo. Estamos con una inflación en todo el planeta, en diferentes tamaños, diferentes magnitudes, pero es una inflación que está afectando directamente a las personas, en particular siempre a las personas más pobres. Hay un mundo donde hay unas desigualdades sociales profundas Sí. y hay pobreza y hay una conciencia de la ciudadanía acerca de que no tenemos que vivir en unas sociedades con esos niveles de desigualdad, porque yo creo que hay una dosis de injusticia. Sí. Al mismo tiempo, estamos viendo entonces la posibilidad de una recesión. Estamos con una guerra que todavía la vemos como lejana entre Rusia y Ucrania. Ese mundo empieza a cambiar, el orden de las potencias está cambiando y entonces eso es lo que se llama incertidumbre. Y tenemos, yo creo que es muy importante mirarnos a nosotros como países, como México, como mi país, Colombia, como latinoamericanos, en aprender de lo que está pasando y reivindicar la política en cada uno de los espacios. A mí siempre me gusta dar ejemplos acerca de las cosas que se pueden hacer, qué significa tener unos principios, unos elementos básicos en las relaciones entre nosotros. Y ese es el antídoto, pero estamos en tiempos ¿Habrá que nunca alguna habíamos visto fórmula antes. entonces para gobernar y brindar certidumbre? Pues yo creo que hay una forma de gobernar para dar confianza. Nosotros no podemos manejar una cantidad de variables que no dependen de Hermosillo, ni de Sonora, ni de México, ni de Colombia. Aprender a vivir con un mundo incierto. Pero en ese mundo de vivir en un mundo incierto, tener unos principios claros, tener claros cuáles son los problemas que nosotros queremos resolver, siempre entender una relación con las personas, y yo lo vivo reiterando, y es entender el valor de ciertos elementos como el respeto, el reconocimiento, la solidaridad, la empatía, la capacidad, repito, de tender puentes en una sociedad que se quiere dividir como contradictores. Nosotros tenemos que romper eso. Esa es la forma de hacerlo. La incertidumbre nos va a acompañar una buena cantidad de tiempo. Por ejemplo, este mundo está cambiando y hay unos temas que tenemos que entender muy bien. El tema del cambio climático. Tenemos que entender que el medio ambiente, el cambio climático tiene un efecto sobre nuestras vidas. Incorporar el conocimiento para responder a los cambios que se están dando. Hay gente que no quiere entender el conocimiento. Yo vengo del mundo científico, es importante entenderlo, incorporarlo en las políticas, elementos nuevos en nuestra vida, el papel de las mujeres en la sociedad, la igualdad de las mujeres como una parte de lo que nosotros tenemos que incorporar en el desarrollo de nuestras sociedades. Jóvenes, este mundo de nuestros jóvenes es distinto, con esa incertidumbre, las formas diferentes del trabajo, lo que significa el estudio. Y a quienes lideramos nos toca entender todos esos elementos para trazar un camino, para darle certidumbre a nuestra gente en el sentido de explicarlo, hacerlo, mostrarlo.
El asunto de la seguridad, ¿cómo lo ha llevado en los gobiernos que ha encabezado, en las administraciones donde ha estado? ¿Cómo ha abordado este Es un tema? tema también, hace parte de ese mundo que nosotros estamos viviendo. Y por supuesto Colombia hoy tiene muchos elementos dolorosamente comunes con México acerca de lo que ha sido el mundo del narcotráfico, la violencia asociada al mundo del narcotráfico y la criminalidad. Hay muchas acciones que se tienen que tomar y son temas duros y difíciles. Y aquí los hemos visto, en Sonora los hemos visto. Yo vengo de Medellín, mi ciudad, Ujú. que fue el primer lugar donde el cártel tuvo esa presencia de destrucción. Entender y, por supuesto, la capacidad de las autoridades para enfrentar un fenómeno que es muy complicado y muy difícil. Eso requiere articulación. Es algo que a veces yo pienso en México que me parece que falta, y es gobierno federal, estatal y local. Tienen que estar articulados para enfrentar un fenómeno de esa naturaleza. ¿Ah? Se logró un combate a la delincuencia, al narcotráfico en su gobierno. Se está, y todavía llevamos 40 años y todavía hay elementos de... El narcotráfico tiene vigencia en unas partes de Colombia, se ha mejorado sensiblemente. Nosotros tuvimos épocas de la barbarie. Ahora también, y algo muy importante que yo lideré como alcalde y como gobernador dentro de todo esto, es la prevención, que nuestros jóvenes no encuentren en el mundo de la ilegalidad, de la violencia, del mundo del narcotráfico las oportunidades, hay que construirlas y eso requiere un esfuerzo deliberado, entender en qué condiciones están, cuáles son circunstancias personales, familiares, en qué comunidad vive, dar esas oportunidades. Hay que mezclar las dos cosas. Claro. Y es Prevención largo y y duro. articulación. Nos mencionaba ahorita el tema esto de la articulación y coordinación, y yo creo que aquí en nuestro país lo escuchamos mucho, el tema de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, de las autoridades policíacas. Sin embargo, pues la delincuencia sigue avanzando en términos de narcotráfico y del crimen organizado. Entonces, ¿cómo se enfrenta? Repito, la fórmula quisiera tenerla yo porque ya lo hubiéramos acabado y es un problema serio. O sea, esto no es una cuestión así Sí. superficial, temporal. De hecho, yo he visto cómo en México ha venido creciendo. Ha venido creciendo por diferentes zonas. Esta parte del norte y buenas partes de México tienen esa presencia que además va evolucionando a cierta criminalidad en territorial, donde aparece la extorsión de las personas, eh, donde aparece la inseguridad ciudadana en muchas partes. Repito, por ejemplo, nosotros en Colombia, y aquí es diferente, nosotros en Colombia tenemos una sola policía. No es que cada alcaldía tenga su policía, policía estatal, municipal y federal, nosotros una. Eso permite articular. El sistema acá es diferente, ¿sí? Y eso obliga a tener ciertas miradas distintas. La articulación de la inteligencia. Esto es una actividad, el narcotráfico, que se requiere una inteligencia, colaboración con otros países, pues con los Estados Unidos en particular, se necesita mucha colaboración, porque además este es un problema que va más allá de unas fronteras de una ciudad o de un estado, sino tiene esa connotación. Entonces es una articulación de la policía y la forma de combatir directamente, de la inteligencia, seguir los flujos del dinero y al mismo tiempo en cada territorio ir evitando que los jóvenes, que sea una alternativa para de forma de vida para muchos jóvenes en nuestros países. Todo esto al tiempo es difícil, es duro, es doloroso en más de una oportunidad cuando vemos unos asesinatos y unas muertes que no tendrían que ser parte de nuestras sociedades Totalmente. y por eso es un problema serio. Muy serio. Es serio y hay que entenderlo con esa seriedad. Muy bien. Gracias, doctor. Entonces, finalmente, invitar a nuestro auditorio para que asista a esta conferencia que estará encabezando Política en Tiempos Inciertos Sí, en claro. el TEC de Monterrey. Sí, y antes de que nos recuerde un poquito de la conferencia, me gustaría platicar también sobre, además del tema de la seguridad, que es preocupante, también parte de los reconocimientos que usted ha obtenido en su carrera y en su gobierno tiene que ver con el plan de desarrollo Antioquia, la más educada, y han sido rubros también muy importantes que tienen que ver con educación y cultura. Nomás si nos puede mencionar un poquito sobre eso. Claro que sí, lo digo con mucho orgullo y muchas gracias por decirlo. Mira, yo vengo, por un segundo hablo de mí, yo vengo del mundo académico, yo soy un matemático, un científico, hice un doctorado en matemáticas, en lógica matemáticas, en Wisconsin, en los Estados Unidos, y era un científico. Y ya grande en la vida,
entramos con unas personas en mi ciudad en ese entonces, en Medellín, a construir un movimiento cívico independiente para esa ciudad. Nosotros llegamos a hacer la política de una manera distinta, una política por fuera de la estructura partidista, entendiendo que en los partidos hay gente valiosa en todos, pero nosotros hacemos una forma distinta, con principios, entendiendo los problemas, acercándonos a la comunidad, y la educación, la cultura, el conocimiento, la ciencia hacen parte de nuestra transformación, sacar lo mejor de las personas. Yo soy un profesor y los profesores tenemos que sacar lo mejor de nuestros estudiantes, que va en contravía de lo que pasa en estos tiempos, que es agreda, insulte, y si usted insulta, si yo te maltrato a ti, voy a salir en todas partes y me convierto en viral. Y yo nunca he estado Definitivamente. totalmente en contra de viral por destruir. Entonces, nosotros incorporamos esa educación y esos conocimientos para transformarnos. Medellín fue la ciudad más violenta del planeta Tierra, dolorosamente, con dolor en el alma. Y por eso nosotros estábamos diciendo, nuestro programa era la más educada. Pasamos de la más violenta a la más educada para darle un mensaje a nuestra comunidad. Y empezamos a hacer transformaciones donde las personas empiezan a ver que podemos encontrarnos de nuevo, hay que encontrarnos, juntarnos, y empiezan a tener esperanza cuando empiezan a ver que nos podemos transformar, que la educación es un vehículo, que no tiene que ser la violencia. Y eso lo hicimos en Medellín, en Antioquia, no alcanza, todavía no en Colombia. Ahí vemos imágenes, pero mire, de su ahí estamos parte de trayectoria, esas doctor. imágenes. Ajá, así es. Y bueno, eso es parte de lo que yo quiero transmitir. Yo trabajo en el TEC, que me da mucho orgullo, director del Centro del Aprecio por lo Público, y decirles a ustedes acá y en todas partes donde estoy yo, participar en política, entenderla, mirarla, construir. Todas estas cosas se pueden hacer y yo lo ilustro con ejemplos y Muy los bien. invito a que quieran su país, a su Hermosillo, a su Sonora, que hay un sentido Claro. grande de pertenencia, Sí. y nosotros como latinoamericanos, que no estemos siempre en la confrontación y la destrucción, sino en la inteligencia y la capacidad. En la construcción. Muchas Política en gracias, tiempos doctor. inciertos hoy. Así es, entonces esta tarde a las 7 en el TEC, en el auditorio del TEC, de convenciones del TEC acá en Sonora. Perfecto. Con mucho gusto los invito y podemos, yo les cuento algunas cosas, comparto y podemos conversar y les agradezco. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros, con nuestro auditorio. Y Rosalba, vamos a hacer una pausa después de charlar con el doctor Sergio Fajardo. Un gusto.